aceptado la pobreza, decía él. Yo no me acuerdo, nunca dije entre mí haber aceptado la pobreza. Yo, pues, siempre en mi mente tuve el sueño de poder ir a la universidad y capacitarme como un profesionista. Qué sé yo, ¿verdad? Cada quien tenemos sueños. Pero él enfatizaba en que nuestros países pobres, y los mismos políticos dicen es que somos países subdesarrollados, y entonces van quedando esos motes, ¿verdad? Nos califican como países subdesarrollados, atrasados, pero eso tiene que ver con maldiciones, hermano. Parece mentira, ¿verdad? Hemos maldicho, hemos dicho malas palabras, hemos expresado cosas que trajeron consecuencias. Y hoy quiero que hablemos del rey David. Miren, la vida de David como hijo, ¿verdad? Era un hijo despreciado. El padre lo tenía solo a él cuidando las ovejas y lo mandaban a hacer los mandados, llevarle comida a los hermanos. Bueno, era una cultura a lo mejor. Pero cuando Samuel visita a su padre para ungir al nuevo rey, ¿verdad? Porque Saúl había caído en desgracia, entonces empieza Samuel a escoger los más bien parecidos, los más fuertes, los rubios, los ojos azules, pero Dios no estaba buscando a alguien así. Y le dijo a Samuel: no te fijes en la apariencia, fíjate en el corazón. Y él preguntó a Isaí, le dijo: oye, ¿tienes más hijos? Oh, sí, dijo, hay uno por allí. Lo había dejado, hermano, lo había despreciado, despreciado. Y David creció de esa manera, pero David, su espíritu era diferente, porque David tenía comunión con Dios. Desde jovencito buscó a Dios, hacía cantos, le cantaba, adoraba a Dios. El corazón de David era un corazón adorador. Y la Biblia califica a David como un hombre que tenía el corazón como de Dios. Pero sin embargo, en su vida, en su proceso de su vida, su familia sufrió las maldiciones de su vida, de la vida que él tuvo, porque tuvo algunos deslices. Y bueno, hay familias que han tenido un padre que tal vez era un alcohólico, y varios de sus hijos tomaron el mismo hábito. O este hombre era un poco violento y los hijos copiaron lo que era el padre y se volvieron muy violentos. Y se habla de maldiciones al respecto. Entonces, en el capítulo 12 del libro de Segunda de Samuel, el profeta Natán le habla a David para que él reflexione sobre algo que había hecho, porque, hermanos, en nuestra vida yo creo que muchos de nosotros a lo mejor se nos ha olvidado algunos de los eventos de nuestras vidas. Y a David se le había olvidado. Él llegó a ser rey, su lucha por ser rey. Ustedes saben que David, en el proceso de llegar al reinado, fue perseguido por el mismo Saúl. Tuvo que lidiar con situaciones difíciles para poder llegar a ser rey. Y cuando llega a ser rey, pues de alguna manera se venga y toma unas actitudes, y también toma decisiones que traen consecuencias, porque las maldiciones, a veces la Biblia habla del pecado de los padres, y la verdad que no tiene un hijo mío por qué sufrir por mis pecados. Y hay un versículo que ayuda a entender esa parte, pero sí un hijo puede sufrir por mis decisiones. Y eso fue el punto de David. Dice la palabra ahí en 2 de Samuel capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico
tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. La tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y eso es un desenlace importante, ¿verdad? Y ahí se habla tanto y se ha predicado tanto sobre el tema. Y hoy pues vamos a tratar de desarrollar un poquito de las consecuencias y de las maldiciones que podemos atraer por decisiones equivocadas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti honra, gloria, alabanza y adoración, Espíritu de Dios. Gracias por este tiempo. Sabemos que tú estás en este lugar. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Queremos ponerte en tus manos este tiempo del día miércoles. Aligera los pasos de los hermanos que vienen para la iglesia, y danos la oportunidad hoy de poder adorarte, pero también de poder recibir tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y pongámonos para adorar al Señor, hermanos. El miércoles pasado hablamos un poquito de las bendiciones generacionales. Y bueno, cada uno de nosotros y nuestras familias ha escrito una historia, ¿verdad? Y esto de las bendiciones y de las maldiciones, porque Dios nos da la opción, ¿verdad? Él dice: ¿quiere la bendición? Aquí está. ¿O quiere la maldición? Y la Biblia lo dice. Y estaba estudiando que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la herencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo 2 padres, ¿verdad?
pero ellos tienen, cada uno de ellos, 2 padres también. Y para mí son los abuelos, son ya 4 personas. Pero esta generación de ellos ya tienen los abuelos, los bisabuelos, ya son 8 personas que están influenciando a mi persona. Y los tatarabuelos ya son 16 personas, ¿verdad? En la generación. Entonces, cuando sumamos, son 32 personas que tienen nexos en las bendiciones o en las maldiciones. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del rey David. Y leímos al principio el capítulo 12, ¿verdad? De Segunda de Samuel. David se encontraba tranquilo en su vida y se aparece el profeta Natán. Lo voy a parafrasear porque ya lo leímos. Y el profeta Natán le está hablando de alguien que sacrificó una ovejita, teniendo muchas, pero fue y sacrificó la de un amigo. Y es toda una historia que hace Natán a David, hablándole de un personaje que había abusado en su vida. Y esto a mí me permite revisar. Yo he tenido que revisar mis antecedentes y las consecuencias que mis hijos han podido tener por mi vida. Y lo que yo he tenido que lidiar también por consecuencias de otra familia. Entonces es un tema interesante, hermano. Pero hablando de David, acuérdense, él llegó, su etapa de pastorcito, aquí escribí un poquito yo, la etapa de pastorcito, como niño, como joven, él era el despreciado de su padre. Allá lo tenía cuidando las ovejitas. Los otros eran soldados, era gente de bien, pues sus hermanos. Por eso cuando Samuel el profeta llega para escoger rey, ¿verdad? Empieza a buscar a los altos, a los hermosos, a los de ojos azules, a los bien fornidos. Y Dios le dice, no, estás equivocado. No mires su apariencia, sino mira su corazón. Y resulta que mandan a traer a David y lo ungen como el futuro rey. Ha de haber sido algo sorprendente para David, porque él estaba ya lidiando con los osos, los leones, cuidando las ovejas de su familia. Pero allí Dios lo había preparado, hermano, espiritualmente. Él tocaba el arpa y cuando el rey Saúl tenía problemas espirituales, que habían demonios que los atormentaban, él tocaba y ministraba la adoración y los demonios se iban, ¿verdad? Por eso qué importante es la adoración. Este tiempo que tenemos antes, que adoramos, es para que cualquier bicho que ande por ahí se vaya, ¿verdad? Porque lo espiritual lo tenemos que cuidar. Y David cuidó su vida espiritual. La Biblia dice que él tenía un corazón conforme a Dios. O sea, el valor que David tiene en la Biblia es tremendo. Los salmos que Dios lo inspiró para que escribieran son herramientas que hoy usamos nosotros para ser bendecidos. O sea, si analizamos a David, cometió errores tremendos, pero ¿por qué no vemos la vida bendecida de David? Verá que la tendencia es a señalar, no se metió con esto, y no que hizo esto, y no que lo otro, ¿verdad? Y la familia, sus hijos, tuvieron consecuencias por las decisiones de David. ¿Cuántas consecuencias van a vivir nuestros hijos por nuestras decisiones? Por eso cuando llegamos al Evangelio se rompe la estructura, ¿verdad?, de oposición que hay, porque alguien de la familia empezó a disfrutar de la bendición espiritual. Porque entiende así, hermano, tú eres un privilegiado de Dios. Tú has descubierto lo más importante de la vida eterna. Y lo que ofrece Dios es bendición sobre bendición. Pero hay mucha gente que no la puede aceptar todavía y no está listo para aceptarlo y vive todavía en maldición. Fíjense qué interesante. Entonces, David, si quizás quisiéramos averiguar un poco de su vida, incluso cuando Goliat, ¿se recuerdan de la historia de Goliat?
David había llegado a llevarles comidita a sus hermanos, pero había algo en su interior que ya Dios había puesto. Amén. Los tiempos de adoración personales, los tiempos de oración personales que tenemos son tremendos para nuestras batallas. Amén. Por eso el domingo empecé a hablarles de algo que Dios ha puesto en mi corazón para que todos tengamos una relación diferente con Dios. Amén. Y que podamos pelear nuestras propias batallas y que aprendamos a lidiar con situaciones para que esas maldiciones y todas las situaciones, horrores que hemos cometido, podamos enmendarlos y puedan nuestras generaciones vivir una vida diferente. Amén. Cree en Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Y tenemos la esperanza. Yo todavía tengo familia que está en la oscuridad. No han querido reconocer, engañados, ¿verdad? Por el mundo, por los deseos de la, qué sé yo. El enemigo dice que ha cegado el entendimiento para que no crean, porque el enemigo quiere que vivamos en maldición. Así Es la meta de Satanás. Entonces, David tuvo una niñez y una juventud en donde su padre, pues, tuvo preferencias, si lo entendemos así. Pero Dios lo escogió a él. Y él fue ungido como rey, ¿verdad? Nada más que no empezó a gobernar. Acuérdense que Saúl siguió gobernando. Y ese día que llega, cuando estaban ahí prestos a pelear en la guerra, que apareció el gigante, Dios lo usó. Y allí comenzó un proceso en su vida nueva. Pero allí también comenzó una persecución de parte del rey, porque se dio cuenta que la gente admiraba a David por esa victoria, ¿verdad? Saúl venció a 1000 y David a 10,000, decía la gente, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes tú si eres el rey y ven que un pastorcillo por ahí, alguien sin importancia, lo están reconociendo? Y hubo dolor en el corazón del rey Saúl y lo persiguió y lo quiso matar varias veces. Y tuvo él que esconderse y formar su propio ejército y huir y sufrir persecución. Pero en el proceso llega rey, ¿verdad? Ustedes saben, al final del camino, él llega rey primero de Judá y después se une todas las tribus de Israel y él gobierna como rey. Pero en el proceso de gobierno como rey, tiene tiempos en donde comete errores, ¿verdad? Como cualquiera. Y de eso es lo que quisiera meditar un poco en esta noche, ¿verdad? Ahora, Dios tiene una perspectiva como Él ve las cosas. Nosotros los seres humanos a veces podemos verlas diferentes, ¿verdad? Dios le dio gracia a David y Dios permitió algunas cuestiones, ¿verdad? Las permitió. Incluso cuando leemos el capítulo 12 de Segunda de Samuel, ahí Dios no le castiga con la muerte a David por lo que había hecho. Acuérdense que David conquistó una mujer que no era suya, mandó a matar al esposo de esa mujer y cometió un pecado de adulterio y también de asesinato, ¿verdad? Y lo llevó en su corazón él y hasta lo olvidó, ¿verdad? Llegó y las situaciones de la vida le hicieron olvidar. Por eso Dios un día le recordó qué pecados había cometido. Y si no le dio la muerte en ese momento, lo condenó a vivir las maldiciones de sus decisiones, las consecuencias, porque las maldiciones en sí son por las consecuencias de lo que a veces hemos hecho, ¿verdad? Y eso es y fueron para David consecuencias inevitables y dolorosas, ¿verdad? Ahora, una cosa es cierta, el pecado siempre paga a los creyentes y a los incrédulos con aburrimiento, ¿verdad? Con culpa, con vergüenza, con soledad, con confusión, con vacío, con pérdida de propósito y pérdida de recompensa. El enemigo lo que nos trae aparentemente está bien. El alcohólico echa de menos sus tragos, sus cervezas, pero las consecuencias de eso son tremendas.
al día siguiente está mal físicamente, emocionalmente, pero también hay consecuencias. El pecado trae consecuencias, trae dolor. Amén, hermanos. Ahora, hay consecuencias que a veces no las tomamos como un castigo, ¿verdad? Pues tomé ¿cómo la llaman en México? Al día siguiente, la cruda, pues la tengo que vivir, ¿verdad? Y algunos hasta la vuelven a agarrar de nuevo para cumplir la cruda, ¿verdad? Y no lo toman como un castigo, ¿verdad? Pero porque Jesús llevó el castigo por nosotros. Y a veces no medimos la intensidad de lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Él en la cruz llevó la maldad del hombre. Y a veces no valorizamos eso, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 17, lo vamos a estar leyendo. Si alguien me ayuda, pues mejor. Hay disciplina correctiva, ¿verdad? Gloria al Señor. El versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál sería la consecuencia de un adulterio de alguien? Verá, un divorcio, pero si alguien manda a matar a alguien y le prueban en la cárcel. Pero David no tuvo ninguna consecuencia de eso en ese momento. Él gobernaba como rey y él pudo haber hecho muchas otras tontas cosas graves. Pero Dios, la justicia de Dios está allí. Y las consecuencias van a venir. A veces con una disciplina lo podemos tomar. La disciplina puede ayudarnos en nuestra vida espiritual. Pero a David no le llegó una disciplina como tal, sino le llegó las consecuencias de sus decisiones que fueron más dolorosas. ¿No es cierto que a veces preferimos que nuestros padres nos castiguen para que no haya... Yo prefería que mi papá me castigara porque si mamá me castigaba era duro. Mi papá medio me decía algo, pero mi mamá agarraba un látigo de esos buenos. Pues Dios es un Dios justiciero y creo que todos debemos de preferir mejor la justicia de Dios, ¿verdad? Pero bueno, David fue perdonado por su pecado, pero Dios mismo dijo que tendría consecuencias del pecado. Amén, hermano. Amén. Dice 2 Samuel 12:13. Alguien que me lo lea, por favor. Cuando no viene Ceci, casi nadie quiere leer. Hoy no vino, entonces, ¿qué va a pasar hoy? ¿Nadie va a leer? Yo. A ver, pues, 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque en ese tiempo en la ley, que no estaba, bueno, sí, ¿verdad? El que mataba, hierro mata, hierro muere, ¿verdad? Debía de haber muerto, pero Dios le perdonó. Ahora, este perdón no elimina las consecuencias del pecado. Y eso es lo que quiero enseñarte. Muchas veces hemos cometido errores, pero han sido pecados.
Y Dios nos ha perdonado eso. ¿Verdad? Cuando venimos a Cristo, Dios nos limpió, ¿verdad? Y ahora luchamos por mantenernos limpios. Pero a lo mejor hicimos algo que hoy los pueden estar pagando nuestros hijos. ¿Qué dice el Salmo 51:4? ¿Quién escribió el Salmo 51? Y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David, una vez que Natán le reveló lo que él allá en su interior sabía que había hecho, pero aparentemente lo había olvidado, se arrepintió. Él se arrepintió de corazón, y si usted lee en el Salmo 51, es un salmo de arrepentimiento. ¿Ah? ¿Cómo empieza el Salmo 51:1? A ver. Ten piedad de mí, oh Dios. Amén. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. ¿Verdad? Pero él pudo haberse arrepentido. Y lo hizo y escribió un salmo inspirado por el Espíritu Santo. Pero las consecuencias de lo que había hecho las pagaron sus hijos. Amén. Ok, muy bien. Tienen claro esta parte, ¿verdad? Estamos estudiando a David en la parte negativa porque es necesario para que entendamos cómo Dios actúa y deja claro las situaciones, ¿verdad? Y más que todo con el tema que estamos ahora estudiando, ¿no? Ahora, ¿quién era el hombre pobre aquí en el 2 de Samuel 12? Era Urías, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Urías? Era el esposo de la mujer que él vio desnuda bañándose. ¿Cómo se llamaba? Betsabé. ¿Verdad? Se la quitó. El rey no, pues. Yo soy el rey. Yo soy quien soy, no me parezco a nadie. ¿Verdad? Le quitó al hombre pobre, ¿verdad? Y la corderita era Betsabé, ¿verdad? Pobrecita Betsabé, la corderita, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 22 de eso, en el versículo 1, Dios, de acuerdo a la ley, exigía una restitución 4 veces mayor si alguien robaba algo, ¿no? Por eso es que David dice, no, yo metámoslo preso y que pague 4 veces, porque la ley así lo establecía. Sin embargo, todo eso no le tocó a David, ¿verdad? Y bueno, ahora, en ese tiempo los reyes tenían autoridad sobre la vida y la muerte de las personas, ¿verdad? Y él cometió un crimen que fue un secreto, nosotros lo sabemos, pero él le dio la orden a su comandante del ejército para que lo pusiera en un lugar donde muriera, ¿verdad? Que lo mandara a morir. Nadie de los que estaban ahí lo mató, pero el comandante le dio las órdenes. David le dijo, mira, vete allá adelante. Iba solo, ahí lo mataron, ¿verdad? Sabía que iba a morir. Era un crimen. El intelectual fue David, ¿verdad? Y en ese tiempo, ahí en Levítico 24:17, ahí está estipulado que el asesinato se castigaba con la muerte. ¿Alguien que lo pueda leer? Levítico 24:17. Sí. Amén. A ver. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Ok, ahí está, ¿verdad? David sentenció al hombre rico, que era él. Tiene que morir, dijo, y tiene que pagar 4 veces lo que le quitó. 4 corderitas, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos hijos de David murieron en la etapa después de todo esto que aconteció? 4 hijos de él murieron. ¿Ok? Para que tú entiendas.
El primer hijo, se recuerda, fue Betsabé, estaba embarazada. Y cuando Dios dictamina, decidió que ese niño muriera. ¿Ok? Luego Amnón, que fue el que violó a su hermana, murió, lo mató el otro hermano. Absalón, que murió en la guerra, y Adonías. Ellos pagaron los platos rotos, hermano, de las decisiones de su padre. Ahí están 4 muertos. Ahí en 2 Samuel 12:18 está la muerte del primer niño que ni nombre tenía porque estaba, ¿verdad? Ustedes saben. Y en 2 Samuel 13, ¿verdad? Está, claro, si no lo podemos buscar, solo te estoy dando la orientación. La muerte del Absalón está en 2 Samuel 16, 14 y 15, y de Adonías, 1 Reyes 2:25. Ahora, pero también hubo 4 desastres en el reinado de David. Quiero que sepas. Primero, la violación de la hermana Tamar por parte de Amnón, consecuencia del pecado de David. ¿Quién lo mató? Amnón, su hermano Absalón. La rebelión de Absalón, eso fue tremendo, la rebelión de Absalón, ustedes saben cómo fue. La rebelión de Seba el Bicrita, otra rebelión que vivió él, ¿verdad? Y la conspiración de Adonías para apoderarse del trono, un hijo de él conspiró, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, todas las consecuencias de las decisiones de David las vivieron sus hijos. Y toda la vida de él. Amén, hermano. Amén. Ahora, Dios es bueno, Dios es justo, pero Dios es justiciero. Amén. Todo lo que el hombre siembra, amén. Entonces alguien puede decir, no, pastor, es que las maldiciones, una vez vine a Cristo, ellos se terminaron. Bueno, sí, yo creo en eso. Claro que sí. Pero entendamos que la Biblia menciona las maldiciones como tales. Y si es cierto que llegaste a Cristo y que se pueden romper, pues hay que romperlas, hermano. Amén. Hay que renunciar a ellas. Amén. Tenemos que activar nuestra fe al respecto. Entonces revisemos qué áreas de nuestras vidas podrían estar influenciando por decisiones de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o nuestros mismos padres. ¿Me explico? Amén. Yo llegué a Cristo y supe de que mi madre iba y visitaba a las curanderas que hacían limpias. Yo tuve que renunciar a eso. Supe que mi abuelo visitaba, que le tiraran las cartas cada vez, un montón de veces, y contaron que hacía la prueba del puro. Era una costumbre que tenían, ¿no? Yo ni entendía mucho eso, pero visitaban a los brujos. Hubo que romper esa maldición, hermano. ¿Me estás entendiendo? Amén. Entonces, uno tiene que conocer un poco del historial. Claro, conozco y quisiera mencionar la bendición que mis padres fueron para mí. Yo quisiera mejor quedarme con eso. Amén. Mi padre, un hombre trabajador, un hombre sano. Nunca mi padre me enseñó nada de vicio ni cosas por el estilo. Un hombre tranquilo, un hombre diligente, ¿verdad? Y pero sí tenía sus defectos. Ahora, es más fácil hablar de los defectos que de las cualidades, ¿verdad? Ahora, Dios fue bondadoso con David, pero no se podía cambiar la historia. David la marcó. Amén. Las consecuencias vinieron por el pecado. Amén. La gracia de Dios es gratuita, pero el precio del pecado es alto. ¿Ya? Y por ahí encontré algo escrito que lo tomé y dice: todo pecado que cometo como cristiano es perdonado en Jesucristo, pero ningún pecado es bueno ni correcto, y ningún pecado produce nada bueno ni correcto. El precio de hacer algunas cosas es altísimo, terriblemente improductivo. El pecado nunca trae ganancias, siempre trae pérdidas.
Gloria al Señor, Amén. ¿verdad? Ahora, ya lo dijimos, las cosas buenas de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y fue muy útil para el Señor al guiar a Israel, incluso a escribir las escrituras. Los salmos es algo precioso, ¿no? Fue un canal de Dios para bendecir a la iglesia, a la comunidad, al mundo, ¿eh? Pero David no estuvo exento de las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Y ya leímos, y ustedes después lo pueden leer en casa, ahí en 2 Samuel capítulo 12, cómo el profeta le canta todas las que iba a vivir. ¿Sabes qué? No se apartará de ti la espada. Qué tremendo, ¿no? La espada no se apartará jamás de su casa, dice 2 Samuel 12, 10 y 11 y 14. De tu misma casa haré levantar el mal contra ti, y el hijo que te nazca ciertamente morirá. Entonces David pagó por esos pecados casi todos los días de su vida. Varios de sus hijos eran rebeldes, celosos, vengativos, y su vida familiar en general fue un desastre trágico. A pesar de que la vida familiar de David era un desastre, él enfrentó las consecuencias de sus pecados con piedad, porque parte del arrepentimiento genuino es la gracia para seguir adelante. Y ahí el Salmo 51, ¿verdad? Que si tú lo lees te conduce al arrepentimiento, y hasta puedes ser ministrado a través de ese Salmo. Hubo arrepentimiento genuino de David, cosa que no ocurrió con el rey Saúl, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: no se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí en Gálatas 7 al 9. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces empecemos a sembrar vida para nuestra familia, ¿verdad? Y el predicar el Evangelio es parte de eso, hermano, las buenas nuevas. Platiquémosle a nuestra familia, ¿verdad? Para que ellos no sigan acarreando la maldición, porque el que no ha llegado a Cristo, de alguna manera, todavía está acarreando maldición, ¿verdad? Su vida corre peligro, puede ir al infierno. ¿Qué más maldición que es? ¿Verdad? Gloria a Dios. Cuando vemos a Dios reflejado en el mundo que nos rodea, consideremos las implicaciones de lo que su palabra nos enseña. Todo lo que conocemos en el mundo que nos rodea se basa en las leyes de la gravedad, de la relatividad, de la termodinámica, ¿verdad? Son las leyes del universo físico, ¿verdad? Y todos conocemos la ley de gravedad. Ponga algo aquí y lo suelto, se cae, ¿verdad? La ley de la termodinámica, ¿verdad? La ley que se desgasten las cosas, la ley del movimiento, calculamos ahí la velocidad, la longitud de onda, ¿verdad? Etcétera. Los viajes, las industrias, todo eso toman en cuenta esas leyes, ¿verdad? Y respetamos las leyes nosotros, ¿verdad? Si chocamos contra un objeto estacionado al viajar a alta velocidad, sabemos que vamos a sufrir daños, ¿no? Si saltamos de un lugar alto, esperamos caer, ¿verdad? Es simplemente la ley de gravedad que se impone. O sea, Dios deja establecidas cosas para que las respetemos y las entendamos y las cuidemos. Pero también hay leyes divinas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Las leyes más importantes son las leyes en el ámbito espiritual. Estas leyes nos dicen que Dios es justo
además de amoroso y misericordioso, que Dios recompensa el bien y finalmente castiga todo mal. Ningún detalle, por insignificante que sea, escapa a su atención. La mayoría de las personas perdidas y muchos creyentes inmaduros especulan que Dios, porque es bueno, concede algún tipo de amnistía general a las personas sumando las buenas obras. En otro grupo religioso hablan de eso, ¿no? Las buenas obras, restando las malas y agregando un poco de misericordia extra aquí y allá, de modo que casi todos pueden llegar al cielo de alguna manera, es lo que el mundo piensa, ¿verdad? Nada más lejos de la palabra de Dios en la Biblia. Toda decisión y acción humana tiene consecuencias buenas o malas. A todos nos afectan las decisiones de los demás. A esta realidad de consecuencias y a las leyes de Dios que rigen el universo físico y espiritual, lo podemos llamar un motor de consecuencias, ¿verdad? Porque tenemos que regirnos. Por eso es tan vital, ¿verdad?, esto que estamos estudiando, para que la Biblia está hablando de la vida de David y nos está enseñando la vida de sus hijos y las consecuencias, ¿verdad? Entonces, cuando recorremos la Biblia, la palabra de Dios, podemos ver cómo las leyes de Dios obran en las decisiones de David y en torno a ellas. Y al observar este relato inspirado, ¿verdad?, en la forma en cómo Dios trató con él, podemos elegir nuestro mejor camino, sabiendo que Dios y sus leyes son inmutables. Diga conmigo, inmutables, no cambian, ¿verdad? Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Amén, hermanos. Amén. Importante esto que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es nuestra vida diaria? ¿Verdad? ¿Qué consecuencias a veces estamos viviendo? Las decisiones de un presidente afectan al mundo entero. Por eso cuando votamos tengamos cuidado, porque parece mentira. Pero si damos el voto a un tirano, estamos, ¿verdad? Por ahí mismo nos rebota la pelota, ¿verdad? Y la tiranía nos pasa la factura. Amén. Cuando tú conduces bajo la influencia del alcohol o la droga, puede tener consecuencias graves, ¿verdad? No pagar el alquiler, pues te quitan el cuarto, la casa, ¿verdad? No presentarse a tiempo al trabajo, te pueden despedir, ¿verdad? La más mínima desobediencia al sargento instructor en el entrenamiento militar le puede costar al soldado ir a la Bartolina, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que seamos sensatos, ¿verdad?, y que paremos con las maldiciones, pero que no provoquemos con nuestras decisiones que otros sufran las consecuencias. Entonces hay consecuencias negativas para los creyentes, ¿verdad?, acá, pero también en la eternidad. Y ocurre esto cuando un seguidor de Jesucristo actúa por su propia naturaleza, con su energía y con sus fuerzas naturales, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 5, 19 al 21. Ayúdenme para leer. Amén. A ver. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay consecuencias aquí. Por ejemplo, alguien que adultera, se mete con otra mujer, sale embarazada, nace un hijo que no tiene, pues viene de un, ¿me entienden? Las consecuencias de ese niño las va a tener, porque hubo un adulterio de por medio. Pero también el adulterio te puede no llevar al cielo. Aquí lo dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Es decir, claro, perdonen el ejemplo, pero es la realidad. Adulterio y fornicación son los pecados que se mencionan con más frecuencia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere satisfacerse a sí misma y si puede desahogarse lo hará. Y hay un montón de pecados que están descritos, ¿verdad? Ahora, hay un mecanismo en cuanto a esto de las consecuencias negativas, ¿verdad? No podemos elegir, hermanos, las consecuencias de nuestros pecados, pero Dios sí. Por ejemplo, dice acá, crecí viviendo a mis padres a ayudar a hombres recién convertidos de nuestra misión del rescate local a comenzar de nuevo. Siempre recordaré lo que dijo mi padre. Dios le salvó el alma, pero no le renueva el estómago ni el hígado. ¿Verdad? Qué interesante. El que fue alcohólico y fumaba tenía un cáncer en el pulmón, ¿verdad? Y también un hígado que necesita trasplante, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Muchos de esos radiantes recién convertidos sufrieron años de terribles problemas de salud, consecuencias negativas de malas decisiones tomadas en etapas anteriores de su vida, consecuencias negativas que pueden enfrentar los creyentes. Yo soy un ejemplo, hermano. Yo fui un alcohólico. Yo tuve que pasar en restauración años porque tuve daños por mi pecado. Amén. Amén. Y es triste y lo tengo que mencionar, pero es la realidad, ¿verdad? A veces hay personas que no pueden medir eso porque tienen cegado su entendimiento. Tenemos que orar por esas personas, meternos en ayuno por esas personas. Amén. Yo no sé si tengas familias tú así, pero es una lucha tremenda. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Sé que es mucho material y mucho, pero el tema es interesante porque gracias a Dios hemos llegado a Cristo, hermano. Amén. Gracias a Dios ahora estamos tomando decisiones muy buenas, ¿verdad? Adecuadas. Tengamos cuidado, ¿verdad?, en que sigamos así. Vamos entonces a continuar un video como un refuerzo. Deuteronomio 30:19 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Dios pone delante de cada uno de nosotros dos caminos. Uno es el camino de vida y el otro es el camino de muerte. El camino de bendición o el camino de maldición. Y luego el Señor dice: ahora pongo el cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. La decisión es tan importante que tanto el cielo como la tierra son nuestros testigos. Y luego Dios dice: ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Pues siempre que hablamos de temas como estos, algunos dicen: pero las maldiciones generacionales no existen. Y yo sé que yo no voy a ser castigado por los pecados de mis papás. De eso no se tratan las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales, como leímos en Deuteronomio 30:19, quiere decir que las decisiones de mis papás me van a afectar a mí. Y no solo a mí, sino también a mis hijos y a mis nietos. Por eso lo que nosotros elegimos es tan determinante en nuestra vida. Por ejemplo, cuando los israelitas salieron de Egipto, fueron los papás los que pecaron. Y el castigo por su quejadera cayó sobre ellos y murieron en el desierto. Pero los hijos que fueron inocentes
tuvieron que aguantar 40 años en el desierto. Y de eso se trata, las maldiciones generacionales. En Ezequiel 18, Dios refutó un proverbio falso que muchos creían en ese entonces. Y él dice: ¿a qué viene tanta repetidera de ese proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. Y él aclara, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, cuando fue escrito esto: la persona que peque morirá. El castigo viene sobre el pecador. Sin embargo, los hijos y los nietos y los bisnietos son afectados por las decisiones de sus antepasados. Lo ilustro con la idolatría. Éxodo 24, el Señor dice: no te hagas ninguna clase de ídolos. Dios no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y luego dice: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. No es castigada, pero queda afectada. Las consecuencias pasan de una generación a la otra, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Y esa es la razón por la cual hay naciones pobres y naciones ricas, naciones malditas y naciones bendecidas. Fueron las decisiones de muchas generaciones atrás. Otro caso en la Biblia lo encontramos en las consecuencias del pecado de David. Se acostó con una mujer casada, pero luego, para tapar su pecado y apoderarse de esa mujer, mandó asesinar a Urías, que era su esposo. Y por eso en 2 Samuel 12 el Señor le dice, y aquí encuentro 6 maldiciones. En primer lugar, versículo 8: te habría dado mucho más. Se detienen las bendiciones financieras. Ya David era rico, pero ahí se detuvo la fuente de la bendición. La segunda, versículo 10: por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Tuvo que soportar violencia, tanto su familia como la nación, por su pecado. Tercera consecuencia, versículo 11: haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Eso trajo como consecuencia rebeldía en sus hijos, quizás en sus esposas. Versículo 11: daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Esta maldición es que otros disfrutarán lo nuestro. Compramos casa, pero otro lo disfruta. Tenemos dinero, pero otros lo disfrutan. Y en este caso, en el caso de David, su esposa y sus doncellas, que no era el plan de Dios, fueron disfrutadas por otro. La siguiente consecuencia es la enfermedad. Versículo 13 al 14: el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. David se arrepintió y Dios lo perdonó, y por eso no murió. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio al Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Nació enfermo y esa enfermedad lo llevó a la muerte. Y la otra consecuencia es que el pecado pasó a la siguiente generación. Su hijo Amnón siguió su mal ejemplo, repitió el pecado, y su pecado fue aún peor porque se acostó con su propia hermana. Eso es
lo que dice la Biblia cuando habla de maldiciones generacionales, consecuencias. Otro caso, los hijos de Elí. La Biblia dice que fueron hombres impíos. Eran sacerdotes en la casa de Dios, pero fueron impíos. No conocían a Dios, no leían la Biblia, no oraban. Ese era su pecado. El siguiente pecado de ellos fue que tomaron para ellos lo mejor de las ofrendas. En vez de que lo recibiera Dios, lo tomaron para ellos. El siguiente pecado que vemos fue que se acostaban con las niñas que servían en el templo. Y esto viene para los que en sus grupos de conexión están coqueteando a las niñas sin ningún propósito serio. Es algo gravísimo y trae consecuencias. El otro pecado que vemos fue que su papá los confrontó, pero ellos no le hicieron caso. Rebeldía. Y como consecuencia de estos pecados, los filisteos derrotaron a la nación de Israel. Y la razón es que nosotros, los pastores y líderes, somos las puertas de una ciudad. Si hay pecado en la iglesia, la ciudad o la nación es afectada. Y todo Israel perdió su guerra contra los filisteos por el pecado de los hijos de Elí. Y en esta ocasión los filisteos se robaron el arca del pacto, que era el símbolo o era el lugar en donde en el Antiguo Testamento se manifestaba la presencia de Dios. Pero esta fue la manera en la cual Dios les mostró: yo ya no estoy con ustedes. Porque aunque tenían el arca del pacto, Dios ya no estaba presente en medio de Israel. Se fue la presencia de Dios de Israel. Pero la siguiente consecuencia fue que tanto Elí como sus dos hijos murieron. Y lo otro que pasó fue que el legado que estaba sobre la familia de Elí fue quitado. Dice 1 Samuel 2:30, prometí, o el Señor le dice a Elí, prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, prometí que los de tu familia, y quiero que piensen ustedes como familia, prometí que los Peñalosa, que los González me servirían siempre como sacerdotes. Sería un legado bendecido. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Y esta fue una palabra dicha antes de que ellos murieran. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia. Consecuencias por nuestras acciones son totalmente bíblicas. Pero en todo caso, las consecuencias del casi pecado de Abimelech. Dice la Biblia en Génesis 20:18, a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham. No sé con respecto a ustedes, pero cuando yo leo una frase como esa, me entran unas ganas de saber el chisme. ¿Cuál sería el pecado? ¿O qué fue lo que sucedió? Porque dice aquí, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. ¿Qué pasó? Pues Sara era una mujer muy bonita. Entonces, para Abraham protegerse, él dijo, ella es mi hermana. Porque él pensó, si se dan cuenta que es mi esposa, me van a matar para quitármela. Entonces prefiero hacerles creer que es mi hermana. Y entonces cuando llegaron a cierto lugar, el rey Abimelech la vio y le gustó y la mandó a llamar. Y estaban en el patio de su palacio, y los chismógrafos de esa época no nos dicen nada más. Entonces seguramente tomaron un cafecito, hablaron, se rieron, él le tocó la mano, él comenzó a mirarla, quizás le dio un piquito. Y dice la Biblia que antes de acostarse con ella, esa noche Dios le dijo, eres hombre muerto,
porque la mujer que has tomado ya está casada. Yo quiero que mire usted al hombre que está a su lado y dígale: eres hombre muerto si te atreves a tocar a una mujer casada. Pues también los líderes de sus grupos de conexión son hombres muertos. Y lo mismo las niñas. Si ilusionan a una persona que ya está casada o comprometida, o simplemente si comienzan a coquetear a alguien, pero lo suyo no es algo serio, eres un hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Y a mí lo que me impacta de esto fue que para romper esa maldición de esterilidad que había afectado a toda su familia, el rey tuvo que hacer dos cosas: pedirle a Abraham que intercediera por él, y lo segundo, tuvo que hacer una compensación, restitución. Y este es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, porque a veces algunos no rompen las maldiciones en sus vidas porque no han hecho restitución, y acerca de esto voy a hablar en otra ocasión. Y por eso en el versículo 14 de Génesis 20 dice: Abimelech tomó algunas de sus ovejas, cabras, ganado y siervos, y entregó todo a Abraham, compensación financiera. Y le devolvió su esposa, y le dijo a Sara: mira, le entrego a tu hermanito, entre comillas está aquí, 1000 piezas de plata, en presencia de todos estos testigos, para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Cuando nuestras acciones le causan daño a alguien, es necesario la compensación. Pero yo sé que algunos me dirán: eso es Antiguo Testamento. Entonces yo digo: entonces ahora bajo la gracia ya no hay justicia divina. O sea, estamos solos en este planeta. Bajo la gracia ya no existe la ley de la siembra y la cosecha. Bajo la gracia, el alma que pecare ya no muere. O sea que la paga del pecado ya no es la muerte. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 6:7. Dice: no se dejen engañar. O sea, en los últimos días muchos van a predicar eso, pero no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Mis queridos amigos, esto es Nuevo Testamento. Esto es la gracia. Seguimos viviendo bajo la justicia de Dios, porque si no, este mundo hubiera desaparecido hace mucho. Lo que pasa es que Dios es muy misericordioso, y muchos que deberían morir de manera inmediata por sus acciones no mueren, porque la gracia de Dios es mayor que su justicia. Y luego dice: siempre se cosecha lo que se siembra. Ahora, no explico esto porque una de las reglas más importantes de la interpretación de la Biblia es dejar que la Biblia se interprete por sí sola. Entonces, cuando un predicador agarra este versículo y comienza a añadir un poconón de cosas, está añadiéndole a la Biblia lo que no debería añadirle. La Biblia es muy clara. En Juan capítulo 9, también Nuevo Testamento, encontramos a Jesús caminando con los discípulos, y de repente viene un joven ciego, y los discípulos le preguntan: Señor, ¿para qué este hubiese nacido enfermo? ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? Y quiero recordarles que este evento quedó registrado en la Biblia, y Jesús vino a predicar la gracia. Entonces, esto era un asunto supremamente importante. Si bajo la gracia
la enseñanza o las consecuencias de nuestras acciones hubiese sido quitado, Jesús les hubiera dicho: ustedes sí mucho brutos, estamos en el Nuevo Testamento, eso es. Les hubiera predicado como hoy algunos predican, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él quiso que esto quedara registrado tal como sucedió. Pero luego Él dice: en este caso, o sea, en otras palabras, tienen razón con respecto a lo que creen, pero en este caso no fue ni lo uno ni lo otro, no fue ni el pecado del muchacho ni el de sus papás. Este es una enfermedad por medio del cual, a través de la sanidad, Dios va a recibir la gloria. Entonces debemos que la Biblia se interprete a sí misma. Pero Jesús ya murió para romper las maldiciones. Es cierto, eso es lo que dice Gálatas 3:13. Se hizo maldito para liberarnos. Y también Colosenses 2:14, Jesús anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del pacto de gracia? Es cierto que Jesús murió para romper las maldiciones, pero Él también murió para salvarnos. Pero eso no significa que toda la humanidad va a ser salva, ¿o sí? Eso es una herejía. Solo somos salvos los que recibimos el regalo de la salvación. Solo son libres de las maldiciones los que se apropian de lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es el mensaje de gracia. No es que ya recibí a Jesús y de una soy libre de maldiciones. No, yo tengo que hacer mi tarea. Yo tengo que buscar qué maldiciones hay en mi vida y romperlas. Lo ilustro también con la sanidad. La Biblia dice que Jesús murió por nuestras enfermedades y por sus llagas ya somos sanos. Pero todavía hay cristianos enfermos. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar con esa enfermedad, encontrar la raíz, creer, apropiarse. Jesús también se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos, pero hoy hay cristianos pobres. ¿Por qué? Porque hay que seguir trabajando en nuestra salvación todos los días, dice Filipenses. Entonces, la salvación y el perdón de nuestros pecados es inmediato, pero la santificación es progresiva. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando todos los días. Lo mismo sucede con la sanidad. Algunos son sanados inmediatamente cuando reciben a Jesús. Otros hemos tenido que trabajar todos los días en nuestra sanidad. Lo mismo sucede con la prosperidad, con la liberación. Es algo progresivo. Entonces, si yo quiero ser libre de posibles maldiciones en mi vida, tengo que, en primer lugar, identificar los pecados de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos y las consecuencias que esos pecados han tenido sobre mi vida. En segundo lugar, tengo que identificar los pecados de ellos que yo puedo estar cometiendo para romper el patrón. En tercer lugar, tengo que confesar esos pecados, tanto los de mis antepasados como los míos. Y recuerdo, no confesamos los pecados para ser perdonados, porque ya fuimos perdonados. Entonces, ¿por qué los confesamos? Para ser libres de los pecados. Y lo siguiente que hacemos es apropiarnos de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Romper esa maldición, romper esas consecuencias que esos pecados pueden tener sobre nosotros. Yo creo que el problema tiene que ver con la interpretación que se le da a la palabra maldiciones generacionales.
All right. Buenísimo. Bueno, pues. All right. Encienda la luz, por favor. ¿Alguna duda? Está claro, ¿verdad, hermano? Amén. Gloria a Dios, de eso se trata. ¿Verdad? Que seamos iluminados. Amén. Ahí esa es la meta. Muy bien. Vámonos de pie, vamos a, como siempre. Ay. Sí. Vamos a recoger una ofrenda, hermanitos lindos. Y quiero después hablar con Nancy.